cordial bienvenida a todos ustedes los que se puedan estar conectando a esta página de la Iglesia de la Urbanización Villa Juliana. Estamos ubicados ahí, somos parte de la misión preciosa que el Señor ha levantado, como es el Movimiento Misionero Mundial. Amados hermanos, vamos a estudiar la palabra en esta hora de la mañana y vamos a hacerlo bajo este título, bajo este tema: la vaciedad del intelecto frente a la eternidad. Tenemos una imagen al fondo que nos representa, podemos decir, los restos históricos y arquitectónicos de la antigua Atenas. Esta ciudad todavía está en pie, precisamente es una foto actual, pero eso se ha mantenido como un patrimonio histórico de la humanidad. Entonces, cuando hablamos de Atenas, estamos hablando de intelecto, de sabiduría, porque pues para el mundo secular, precisamente Atenas fue llamada la cuna de la sabiduría. Pero precisamente, aunque era la cuna, el elixir de la sabiduría, donde dieron muchas personas ilustres, en lo que es la historia de los pensadores, hay muchos de ese sector. De entre los principales, pues ahí está Aristóteles, Sócrates y Platón, pero hay muchos y cada cual con su tesis. Sin embargo, a pesar de que era la cuna de la sabiduría, estaba sumida en una oscuridad espiritual. Y esto marca algo que contrapone y que aún hasta este momento sigue siendo el mismo paralelo. No que van direccionados hacia el mismo punto, sino que desafortunadamente se contraponen. Entonces, el nombre de Atenas fue dado el nombre de una diosa de la sabiduría, que según la mitología griega, ustedes saben, o los que han podido de pronto tener la facilidad de adquirir esos conocimientos, esa ciudad y todo lo que es esa región, su idiosincrasia era que todo, absolutamente todo, estaba a favor y de parte de un dios. Entonces, por eso se dice, según la tradición de ellos, que Atenas la fundó Atsene, que era la diosa de la sabiduría, y que llegó a ser llamada la capital de Grecia, o es la capital de Grecia, pero también fue llamada la ciudad de muchos dioses. Decían los antiguos que en Atenas había más dioses que hombres, por lo que les acabo de expresar. La cosmovisión que ellos tenían era que para todo, absolutamente para todo, había un dios. Ahora, Pablo llega a Atenas porque él le tocó salir huyendo de Berea, ya que los opositores del evangelio, los enemigos de la fe, llegaron a tratar de sublevarle el pueblo. Y entonces, pues, Pablo lo condujeron para Atenas, mientras que a Silas y Timoteo los llevaron por otra vía. O sea, los separaron para tratar de que no fueran reconocidos. Entonces, mire, amados hermanos, que precisamente en estos momentos hay personas que de pronto estarán con ese gran interrogante: pero si uno es hijo de Dios, ¿por qué tiene que estar con tapabocas? Si uno es hijo de Dios, ¿por qué no puede salir? Si la sangre de Jesucristo nos cubre. Hermanos, mire, el gran apóstol Pablo, le tocó muchas veces que salir a escondidas, mimetizado entre muchas circunstancias, para no ser capturado. ¿Por qué? Porque donde lo agarren lo matan. Pero es que no era el tiempo de Dios. El enemigo siempre querrá destruir y matar, pero uno se va a morir el día que Dios quiere. Entonces no hay que tentar a Dios dándole la oportunidad al enemigo, porque él no la va a desaprovechar.
Y después no podemos nosotros reclamarle a Dios, Señor, pero usted prometió estar conmigo y ¿por qué me dejó solo? El Señor va a decir, no, yo no lo dejé solo, usted se me soltó a la fuerza de las manos, se fue para donde no lo mandé. Entonces mire que el apóstol Pablo aquí le tocó prácticamente salir de una manera furtiva y para Atenas. Pero cuando él llega allá, pues él era un gran predicador, un gran orador y tenía un vasto conocimiento también. Pablo era un intelectual, él había sido un hombre muy capacitado y entonces pues Atenas hasta el momento hay un teatro donde se le permite, según las tradiciones antiguas, a los oradores exponer. Recuerdo que el pastor Rodolfo González testificaba que él se paró allá y predicó un mensaje evangelístico y la acústica con la cual fue hecho, pues eso no prácticamente, bueno, ahorita porque hay muchísima más contaminación auditiva, pero aún mantiene esa capacidad de difundir la voz. Entonces, la audiencia que tenía el apóstol Pablo era múltiple. ¿Qué les motivaba a oír? Que ellos siempre querían escuchar cosas nuevas. Entonces, el apóstol Pablo mantuvo una línea y es que él siempre iba en primer lugar a los judíos. Por eso dice la palabra que discutía en la sinagoga con los judíos, pero ¿cuáles? Piadosos. Ahora, también en la plaza, porque recuerde que la sinagoga solamente se reunían los sábados, el día de reposo, pero el resto de tiempo en la plaza, porque era un pueblo gentil, el apóstol Pablo también disertaba. Y precisamente fue en ese escenario donde los filósofos que abundaban lo escucharon y se entabló una controversia con los estoicos y los epicúreos. Esto fue lo que Dios permitió para que el apóstol Pablo predicase de una manera más abierta el evangelio. Y mire, amados hermanos, ¿cuál era el mensaje que predicaba Pablo? O sea, Pablo siempre se dedicó a predicar el mismo mensaje, sin importar el entorno. Aquí está en una, llamémoslo así, en una ciudad cumbre del intelecto, donde quizás, no, eso es un mensaje que no vale la pena. Sí, porque hasta el más intelectual tiene un alma que necesita escuchar el mensaje de salvación. Pablo lo tenía claro. Por eso, ¿qué predicaba Pablo? El Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Todo lo que encierra la profecía acerca de Cristo, su vida, su ministerio y su muerte y su consecuente resurrección. Mire que el apóstol Pablo aquí está siendo muy discriminado, y cuando digo discriminar no es porque lo está rechazando, sino que está haciendo una clara diferencia entre el evangelio y la resurrección. ¿Por qué? Porque es que no se puede dejar a un lado. En días pasados estudiábamos que si el Señor hubiera muerto solamente y no hubiera resucitado, entonces vana sería nuestra fe. Ahora, ¿qué encontramos aquí? ¿Qué utilizaba el apóstol Pablo? Dice discutía. ¿Y qué significa discutir? Significa decir por completo. Eso es discutir. Es una exhortación, es una enseñanza. Nosotros en nuestra cosmovisión pensamos que exhortación siempre se ha asimilado como regañar. Y hay personas que dicen, Dios me ha dado el ministerio o el don de la exhortación, como dice Romanos capítulo 12. Y ellos creen que ese don es para andar regañando a Raimundo y todo el mundo. Mejor dicho, pasan por encima de los pastores. Es que los pastores no corrigen el pecado, es que me toca a mí, para eso Dios me puso aquí, yo soy el Juan el Bautista de la época. Y resulta que sin darse cuenta está ofendiendo a hermanos, está corriendo hermanos de la iglesia, está generando controversias, divisiones en las iglesias, está creando un mal ambiente, personas hasta no vuelven a la iglesia por culpa de esos supuestos dones de exhortación.
Y es que el término exhortar, literalmente en el griego, significa llamar la atención con amor. Por eso, la manera como predicaba el apóstol Pablo era un mensaje lleno y saturado de sal de la doctrina de la Escritura, pero con ese amor de Dios que había recibido, porque el anhelo era que las almas fueran salvas. Él no iba a discutir acerca de razones filosóficas, humanísticas, arqueológicas, históricas. No, él lo que quería era llegar al corazón. Entonces, debido a que se fue haciendo muy notorio, el apóstol Pablo ahí en Atenas, le dieron las personas encargadas, porque con el tiempo se hizo un lugar que se llama el Areópago, que literalmente significa la roca o la colina de Ares o de Marte, que es el dios de la guerra. Y ese era un lugar donde se definían juicios y era al aire libre, o donde se escuchaban a personas, o se debatía para averiguar cuál era el objetivo, qué era lo que quería hacer. Entonces, ¿qué fue lo que llevó al apóstol Pablo a este escenario tan importante? Porque, hermano, es como si en este tiempo escuchasen quizás a un predicador en la calle y le dijeran: no, venga al consejo municipal y nos explica, y vamos a hablar si lo dejamos seguir predicando o lo metemos a la cárcel. Y allá fue donde fue el apóstol Pablo. O sea, tuvo la oportunidad de hablar la palabra del evangelio a personas ilustres, influyentes. Entonces, habían dos escuelas que fueron los que entablaron esa discusión. En primer lugar estaban los epicúreos, que fue fundada por Epicuro y que fue llamada esa escuela la escuela del jardín. Ahora, para condensar un poco, dentro de sus postulados o premisas filosóficas, ellos tenían que todo lo que acontece viene por el azar. O sea, coincidencias, azar. Ellos creían que los dioses vivían en su lugar, allá, llamémoslo así, en los lugares siderales, pero que ellos no tenían ninguna incidencia en el mundo aquí. O sea, a ellos no les importaba si el hombre sufría o no, si el hombre estaba feliz o no. Ellos lo único que les importaba era que los hombres lo honraran, pero no más. Esta escuela también decía que el fin del hombre es el placer. O sea, la manera como ellos querían sacarle la esencia a la existencia era: todo lo que usted quiera hacer, hágalo. Todo lo que nosotros podemos decir con el contexto bíblico, lo que la concupiscencia, las obras de la carne le quiera hacer, hágalo. Y por eso fue que la cultura helenística pues fue tan influyente, porque de todas maneras cada una de estas escuelas tuvieron unos seguidores fuertes e influyentes a lo largo de la historia. Y uno mira que, por ejemplo, en los tiempos en los que después de Alejandro Magno, Antíoco Epífanes quiso establecer o promover el helenismo, y él fue el que llevó los gimnasios a Jerusalén, colocó un gimnasio cerca de Jerusalén, y en ese entonces habían baños públicos, y el estar desnudo era normal. Los atletas, los que iban a los gimnasios, ellos hacían sus ejercicios desnudos. O sea, por eso hay figuras de muchos, o sea, inclusive obras de arte muy reconocidas, desnudos, porque para ellos, con tal que fuera placentero, no importaba el resto, no importaba en lo más mínimo. Y ellos tenían también la cosmovisión de que todo acababa con la muerte, o sea, que el hombre era igual a un animal irracional. Se murió, se enterró y se acabó.
Esa era la cosmovisión de los epicúreos. Ahora, estaban los estoicos. Los estoicos fueron fundados por Zenón. Y ellos decían que todo es Dios. Entonces, a diferencia de los epicúreos que decían que los dioses estaban lejos, totalmente indiferentes con lo que pasaba acá, para los estoicos, ellos lo que podemos llamar como el panteísmo, todo es Dios. El aire es Dios, el fuego es Dios, el agua es Dios, los árboles son Dios, todo es Dios. Y ellos decían que la manera más permanente como se manifestaba ese Dios era por el fuego. Y que esos dioses colocaban una chispita en el corazón de todas las personas. Y todo era Dios. También ellos promulgaban que absolutamente todo lo que pasara era la voluntad de Dios. O sea, cualquier acontecimiento, por mínimo que fuera, era la voluntad de Dios. Y en este aspecto hay que tener mucho cuidado para no caer, porque la soberanía de Dios es una realidad. Y cuando nosotros creemos en la soberanía de Dios, que es lo que nos enseña la palabra, creemos que el Señor está detrás de todos los eventos globales y aún particulares. Pero no podemos caer en eso de que si una persona, por ejemplo, se fue a hacer un delito y se murió, no, es que era la voluntad de Dios que fuera así, que se muriera así. Ese era su día. No, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios nunca fue que practicara el pecado, que más bien por causa de la justicia de Dios recibió el fruto de sus hechos. Porque la Biblia dice, la maldad matará al malo. Y dice Proverbios también, que el pecador, el que practique el pecado, sus días serán acortados. Entonces, hay que hacer una diferencia marcada. Es la línea de Dios va por el centro, es muy delgada. Y por eso hay que tener mucho cuidado para no caer en falsas interpretaciones y así nosotros estar como relajados y olvidarnos que tenemos una responsabilidad con Dios de lo que Él nos ha permitido por su gracia y su misericordia. Ahora, lo que más diferenciaba de los estoicos a los epicúreos era esto, que la felicidad está en negar las pasiones y deseos. Es decir, para ellos la felicidad constaba era de un ensimismarse a cada uno. Es decir, hacerse el que no le duele nada. No darle rienda suelta ni a la alegría, ni al lloro. Si nosotros podemos ejemplificar estas dos escuelas ante un mismo evento, y que en cierta manera todas tienen algo de coherente. Por ejemplo, cuando muere un ser querido, si es desde el punto de vista de los epicúreos, llore desgarradoramente, y si quiere tíresele allá al cajón y diga yo quiero que me sepulten con él, y cuando empiecen a bajar ese ataúd, déjese enterrar. Los estoicos dicen, pero ¿para qué va a llorar si ya se murió? Ya cumplió, ya lo que fue eso, ya que. Entonces son dos extremos, son dos puntos muy opuestos, que cada uno de ellos pues defendía esa posición, que no podemos nosotros decir, no, es que yo voy por tal o por tal. Dios nos enseña en cada momento cómo actuar de la mejor manera más conveniente. Ahora, estos tenían algo. Todos los atenienses eran religiosos. Y el término religioso viene del latín religio, que habla de religión, que se refiere al vínculo entre Dios y el hombre. Es decir, es como el medio por el cual el hombre tiene un acercamiento a Dios.
Eso es lo que se asume por religión. Pero, por eso coloqué el término Dios en pequeño, porque es que la religión no es exclusiva del Dios único y verdadero. Dese cuenta que los idólatras de algún futbolista, ellos asumen su religión, seguir y adorarlo, y no hay otro como él, y para ellos esa es su religión. Los idólatras y las diferentes religiones paganas del mundo, ellos son religiosos, pero no están adorando al Dios vivo y verdadero, sino a un Dios hecho, ideado por los hombres. Ahora, hay una particularidad entre la religión y el intelecto, y es que se acoplan en algo, que son impotentes ante la vida espiritual. Es decir, no tienen la capacidad real de satisfacer esa demanda que tiene cada ser humano en su aspecto espiritual. Porque aunque muchos nieguen esa parte, todo ser humano es un ser espiritual, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto lo podemos evidenciar. Hay muchos eruditos, muchos intelectuales, académicos, con una capacidad de raciocinio, con un coeficiente intelectual desbordado, sobrenatural. Pero pregúntele, háblele algo acerca de Dios, y es una ofensa. Personas que cuando están cumpliendo una función académica o de dirección, sacan unas conclusiones tan acertadas, pero luego van a hacer un rito satánico. Salen de ahí a practicar orgías, algunos bisexuales. Salen de ahí hasta a participar de cosas como pedofilia. Salen de ahí a cerrar un negocio de corrupción. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo está tratando de plasmar en esta visita a Atenas. Y yo les decía que lamentablemente todavía sucede eso. Porque, hermanos, la religión admite la idolatría como parte de sus cultos, o sea, de una manera muy normal, muy tranquila. O sea, lo que la gente le ofende es que le hablen de la Biblia. A la gente, a muchos senadores, a muchos políticos, les ofende es que les hablen de la Biblia. ¿Por qué? Porque es que la Biblia es poder de Dios, es palabra de Dios, y la palabra de Dios descuartiza a cualquiera. Pero claro, cuando la palabra les toca, ellos reaccionan, pero como quieren vivir en el pecado, se deleitan en estar en el lodo cenagoso de la maldad, pues no quieren ser limpiados por la palabra. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 al 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios, no hay sino uno. Dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, en las diferentes culturas había su propio Dios y su propio Señor. Dice Pablo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces, mire que el apóstol Pablo tenía claro esa verdad. Ahora, en el texto nos presenta la palabra del Señor, que el apóstol Pablo dice que cuando él llega a Atenas, dice que se enardecía su espíritu viendo la ciudad entregada a la idolatría, o sea, por completo a la idolatría. Y es que quien realmente ha conocido a Dios odia la idolatría. O sea, es imposible que alguien diga, no, yo sé, yo conozco a Dios y Dios es mi Señor y Dios y todo, y todavía siga siendo idólatra. No solamente idólatra, amados hermanos, en aquel que se postra delante de una imagen
delante de una efigie, delante de una estampita. ¿Cuántos son idólatras de sí mismos? Son ególatras, son vanidosos y vanidosas. Idólatras del dinero, de la avaricia, de la fama, de la riqueza. Todo eso es idolatría, dice la palabra del Señor. Entonces, mire que la palabra que utiliza Lucas aquí para referirse a Pablo es enardecía, que significa aguzar junto a. O sea, él se sentía tan dolido, tan irritado, tan exasperado, que como él reconocía que Cristo vivía en él, él decía, si yo siendo malo, siento esto, ¿cómo te sentirás tú, mi amado Dios? ¿Cómo se sentirá el Señor viendo tanta maldad? Ahora, amados hermanos, esto nos lleva a que la ciencia es vacía, es inocua en lo que respecta a la espiritualidad. Pero vamos a mirar unos parámetros para que nos dejen centrados y no nos vayamos a los extremos, porque los extremos son nocivos. Entonces, la razón no lidia con la fe, porque ¿quién creó la razón? Dios. Entonces, la razón lo que hace es explicar la fe, pero ¿qué es lo que ha querido el hombre? Suplantar o sustituir la fe con la razón, y eso no se puede hacer. No se puede hacer. Yo les quiero mostrar algunas particularidades. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, capítulo 107, el versículo 23, le quiero referir, y usted también le invito para que por favor lo lea, porque así nos queda más grabado. Salmo 107, versículo 23 en adelante dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto la obra de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos y descienden a los abismos. Su alma se derriten con el mal. Usted de pronto ha visto, amado hermano, esas tempestades. Por ejemplo, esos que son pescadores en alta mar, cuando se encrespa, se agita. Eso es algo terrible, Dios mío. Si uno nomás lo ve así, ¿cómo será el que está metido allá? Que las olas lo levantan y parece que se va a hundir y vuelve y sube. Eso es algo tremendo. Entonces, mire lo que dice aquí. ¿Cómo se siente la persona? La Biblia lo registra, dice: tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. ¿Por qué es inútil? Porque ante las cosas que Dios hace en la naturaleza, no hay quien la controle. Mire la necedad que el que fuera presidente de la República Bolivariana de Venezuela en su momento, en su soberbia, dijo, emulando a las palabras de Simón Bolívar: y si tengo que luchar contra la naturaleza lucharé, para que las cadenas de la opresión sean rotas. Y el Señor le aplacó su soberbia con un pequeño riachuelo que pasaba por el estado de Vargas, y se convirtió en un gigantesco río que arrasó, mejor dicho, muchísimas vidas, muchísimo terreno y muchos bienes. ¿Por qué? Porque es que a Dios hay que dejarlo quietico. A Dios no hay que provocarlo a ira. Mire el que construyó el Titanic, ni Dios lo destruirá. Y la gente dice: no, eso no es Dios, eso fue una casualidad. Dios sabe cómo. Dios no necesita Él mismo aparecer, porque Él no se va a humillar a eso. Él es Dios grande, altísimo. Hay gente en su soberbia que dice: si Dios realmente existe, pues que venga Él mismo y me diga que me quiere salvar. No,
Dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios no se va a rebajar a hablar con un pedazo de barro lleno de maldad y de ignominia que se atreve a levantar sus ojos y su lengua contra el cielo. Él no se va a humillar. Para eso Él dejó las leyes en la creación. Y con base en esas leyes y con base en su palabra, Él simplemente es claramente visible. Pero mire que la ciencia en este momento, ¿cuántos hermanos quizás decíamos, no, Dios mío, eso no nos podemos parar? ¿Cuántas empresas, cuántos decían, no, es que no podemos pararnos ni un día? ¿Cuántos hermanos decían, yo no puedo cerrar el negocio porque el Dios mío es la venta? Y Señor amado, y me voy a morir de hambre, y mi familia, no, es que la Biblia dice que yo tengo que ser proveedor, porque si no soy peor que un impío, y por eso nunca uno veía hermanos en un ayuno congregacional. Eso, mejor dicho, pasaron los meses, los años, y no se vio uno, algunos, porque otros, los fieles, gloria a Dios, ahí estaban. Un clamor, no hagámoslo, no lo hagamos tan tarde para que no le quede tan duro, ni en eso iban los clamores hasta medianoche. Culto a la libre, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Miren lo que hizo el Señor con un simple virus. ¿Y qué ha podido hacer la ciencia? Nada. Claro, vamos a mirar lo que dice Proverbios capítulo 19. Porque las cosas Dios las deja equilibradas. Proverbios 19:2 dice la Escritura: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. Claro, no podemos desestimar la ciencia. Como muchos decían, no, ¿para qué yo pongo a mis hijos a estudiar? ¿Para qué si ya va a venir el anticristo? Y si viene el anticristo nos vamos rápido con ese. Eso no. Eso mejor póngase a ayunar y orar ahí todos los días, eso ni vaya a trabajar o para qué eso, como hacían muchos en Tesalónica. Eso no, eso es ser uno carnal, ustedes son carnales, lo que hay es que ayunar y orar. Sí, cuando terminaba el ayuno, entonces iba a ponerla, ay, venga, regáleme un platico. ¿No dice que es carnal? ¿No dice que es carnal? Hay que tener mucho cuidado, porque los tiempos van cambiando. Y Dios dejó la ciencia. La razón la colocó Dios, porque Dios es un Dios que razona, porque fuimos creados a su imagen. Es que Él nos dio razón, nos dio intelecto, nos dio la capacidad de decidir. Ahora, en el capítulo 22 de Proverbios, dice la palabra en el versículo 12: los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas Él trastorna las cosas de los predicadores, de los prevaricadores. Entonces, mis amados hermanos, ¿quién es el que vela por la ciencia? Dios. Dios. Señor permitió que saliera ese virus. ¿Cómo se hizo? Que fue en el laboratorio, que fue, sea como sea, se hizo, y Dios lo permitió porque Él quería recordarle al mundo que así no lo tengan en cuenta Él, con una pequeña cosita muy ínfima, Él para el mundo. ¿Cómo será en la gran tribulación? ¿Cómo será? Señor va a demostrar, y siempre lo ha hecho, que Él es Dios, que Él hace lo que Él quiere. Muchos decían, no llueve sino hasta no sé cuándo. Y el Señor, que es el dueño de la creación, dice, la tierra necesita agüita. Nubes, eso dice Job, que Dios manda las nubes en concierto y va, derramen agüita. Vaya, porque mi creación la necesita. Y digo el Señor, Él hace llover sobre buenos y malos, y hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Entonces, lo que dice aquí el texto sagrado, amados hermanos, es que ¿quién es el que va a inspirar para que se haga una vacuna realmente eficaz? Pues Dios. Dios es el que da la sabiduría para hacer las cosas que convienen correctamente. Pero Pablo escribe a los Corintios en la primera carta, el capítulo 1, que es en ese aspecto, amados hermanos, en que la ciencia es totalmente inocua, es vacía con respecto
a la eternidad, con respecto a las cosas espirituales. Porque es que cuando la ciencia quiere ser usada conforme al propósito de Dios, es totalmente provechosa, es benéfica, es un don de Dios. Pero cuando la ciencia quiere ser usada para negar a Dios o para no tener en cuenta a Dios, se hace inútil y es totalmente confusa. Entonces, dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 1, voy a leer algunos versículos. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y le dice Pablo a los corintios, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne. O sea, no eran intelectuales, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Qué bueno es el Señor, qué bueno es su misericordia para siempre. Ahora, mis amados, Pablo escribe también a los corintios, aquí que es el contexto que estamos mirando, que la sabiduría y la religiosidad humana no pueden satisfacer el vacío que hay en el corazón de los hombres, que el único que puede llenar ese vacío es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en el versículo 30 del capítulo 1 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Miren lo que hace Cristo en el corazón de una persona: sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y sigue diciendo Pablo, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, Pablo, aunque era un gran intelectual también, el único que le interesaba era que la gente entendiera que hubo un hombre, que ese hombre era Dios, su nombre era Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario y que con su sacrificio, con su sangre, él podía perdonar los pecados de todos y ofrecerle una nueva vida por medio de su resurrección. Eso Pablo lo quería explicar de una manera muy sencilla, muy clara. Y él utilizó, como vemos aquí, en esta sesión que le correspondió, él utilizó cosas muy comunes, pero él siempre tenía en cuenta lo principal. Entonces, mire que Pablo utiliza la historia, utiliza aún la filosofía para llamar la atención y decirle, eso que ustedes no conocen, yo lo conozco, yo sí lo conozco. Porque es el argumento base por medio del cual Pablo inició su disertación es que dice en el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y el apóstol Pablo sí tenía claridad, amados hermanos, de conocer al Señor. Él da testimonio en la segunda carta, Timoteo 1:3, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Él sentía la aprobación de su conciencia, de que servía a Dios, de que había conocido al Señor. Ahora bien, mis amados, Pablo, él parte de esta inscripción que encuentra para tratar de usar una convicción que él tiene basada en una observación que ellos tienen. Dicen los historiadores que hubo una epidemia en tiempos anteriores a la venida de Pablo. Hubo una epidemia en la ciudad de Atenas
y entonces estaba muriendo mucha gente. Los sacerdotes de los templos paganos, pues ellos, había una calle, precisamente el apóstol Pablo dice que pasaba y veía, o sea, se enardecía viendo tanta idolatría. Era como un panteón. Y estaba una efigie a un dios en el cual también había como una especie de altar para que los oferentes le trajeran sacrificios. En esa epidemia que hubo tan terrible, que estaba muriendo mucha gente, pues recurrieron a esos sacerdotes. Y entonces decían, no, es que el dios de tal está ofendido, vamos a sacrificarle. Y nada, y al otro, y al otro, y al otro, y ninguno. De pronto, un sabio les dijo, si ustedes ya probaron con todos los dioses y ninguno de ellos responde, tiene que haber un Dios mucho más poderoso que ellos, que no conocemos. ¿Por qué no hacen una inscripción y por qué no hacen un altar? Y le ofrecen un sacrificio a ese Dios pidiéndole perdón por haberle ofendido y que retire esa epidemia, porque nos vamos a morir todos. Y los sacerdotes hicieron ese altar y ofrecieron un sacrificio al Dios no conocido. La sorpresa fue que efectivamente vino la respuesta divina, vino la sanidad. Y por eso de ahí en adelante había, al finalizar todo ese panteón de dioses, había una inscripción con un pequeño altar que decía al Dios no conocido. Y entonces Pablo, cuando va pasando por ahí y él dice, ese que ustedes no conocen, yo sí lo conozco. Ese que ustedes no conocen es el que yo les quiero anunciar. Y por eso desde el versículo 24 empieza a describir a ese Dios. Porque, amados hermanos, nosotros no podemos hablar de un Dios que no conocemos. Tenemos que conocer quién es Dios, sus atributos, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, su sabiduría, su justicia, su amor, su misericordia, su bondad, todo lo que es Dios. Entonces, en el versículo 24, el apóstol Pablo presenta al Señor como el creador. Por encima de todo ese dioserío pequeño que ellos tenían, el Dios que él conocía es el creador. Y él dice, el Dios, un artículo singular masculino, el Dios, dice, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Si Dios creó todo, él está diciendo, Dios es superior a lo que ustedes hacen por ellos. Ahora, hay personas que utilizan por ejemplo, esta expresión para decir, por eso, entonces, ¿para qué hay necesidad de construir templo? ¿Para qué? Es que recordemos que esos templos, muy similares a los templos tradicionales, están llenos de ídolos, de idolatría. Entonces, no se está haciendo el enfoque, porque Dios sí quiere que se le haga templo, pero ¿para qué? Dice, mi casa, casa de oración será llamada. Casa, lugar de sacrificio espiritual, de comunión con Dios. Entonces, mis amados hermanos, en el versículo 25, Pablo presenta a Dios como el sustentador. Recuerden que para ellos y para muchas culturas antiguas había un Dios de la lluvia, un Dios del sol, había un Dios de la ira, un Dios de la guerra. Pero Pablo dice, no, es el mismo, es uno solo, pero hace todo. Y dice el 25, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Todas las cosas. La Biblia dice en el libro de los Salmos, abres tu mano y sacias a todo ser viviente. Job, Dios le dice, ¿acaso tú estás ahí cuando las cabras monteses paren? ¿Acaso tú le llevas la comida cuando los leoncillos rugen en las cuevas? Y le sigue preguntando, ¿acaso? O sea, ¿quién es el que está pendiente de la creación? Dios, porque Él la sustenta. ¿Cómo lo hace? Por su omnipresencia, su omnipotencia
y su soberana sabiduría, que es precisamente lo que presenta en el versículo 26. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, aquí Pablo está presentando que el Dios que él conoce es un Dios sabio. O sea, es un Dios que él sí es sabio, porque de él procede la sabiduría y la inteligencia. No como estas escuelas que tenían un perfil que ellos querían tomar como absoluto, pero había otros que decían, no, si usted lo mira por este punto de vista, es por acá, usted está equivocado. Pero Pablo dice, no, el que es sabio completamente y sobre todo es Dios. ¿Y cómo lo demuestra? Porque él hizo al hombre de un linaje, de una sangre diferente a él, a la de todos los otros animales. Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 15, dice que uno es el cuerpo y una es la sangre de los peces, otra de las aves, otra de los mamíferos y otra la del hombre. Dios es muy sabio, Él es perfecto. Por eso es totalmente una necedad pretender que nosotros venimos del mono. No, los monos vienen del primer mono que Dios creó y nosotros los seres humanos venimos de Adán. Pero si alguno cree que su tatarabuelo es un mono, pues porque dice que es que la Darwin y la teoría de la evolución y todo esto que tiene que ver con el Big Bang, que es más racional que creer que un ser sabio y soberano lo organizó y lo creó todo, pues cada quien es libre de tomar una proposición acerca de algo, pero no puede esperar que sea la absoluta, porque el absoluto es Dios. Entonces, mis amados, en el versículo 26 hay algunos aspectos aquí muy preciosos que también nos hablan de la soberanía. Dios fue el que puso al hombre en la tierra, fue Dios, Él no se puso solo, Dios lo puso en la tierra y dice que les ha prefijado el orden de los tiempos. El orden de los tiempos. Mire de que muchas personas están augurando que después de esta pandemia el mundo no será igual. Muchos están diciendo, no, es que es el 2020. Y aún toman expresiones que hasta cierto punto son reales, que el número 40 en la Biblia nos habla del final de un proceso. Y entonces dice 20 más 20 es 40. Y estamos en 40 días de cuarentena. Bueno, eso tratan, amados hermanos, de articular muchas cosas. Pero lo cierto es que el que tiene control y el que sabe cuándo termina un proceso o un tiempo es Dios. Hay un estudio acerca de las dispensaciones que por medio de ellas se puede hacer un poquito más comprensible el orden, cómo el Señor ha estado de cierta manera llevando adelante el propósito suyo con el hombre, con la humanidad. Entonces, mis amados hermanos, mire que él le dice, el orden de los tiempos se refiere a lo global, al mundo, pero los límites de su habitación se refiere a lo individual. Dios Él sí sabe qué día, porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Dios sí sabe qué día nosotros vamos a fallecer, cómo vamos a fallecer, porque Él lo sabe absolutamente todo, absolutamente todo lo sabe el Señor. Entonces, Dios es soberano, Él es sabio. Si Dios solamente fuera soberano y no fuera sabio, ay de nosotros, porque Él decía, yo quiero que mueran todos ya, pues qué más, nos tocaba morirnos. Pero como Dios es sabio, Él es muy maravilloso, Él es muy bondadoso, Él todo lo creó perfectamente. Entonces, mis amados, en el versículo
le dice en el 27 en adelante, le dice cuál es el objetivo, porque Pablo primero presenta las credenciales de ese Dios que ellos no conocen, pero que él sí conoce, y le está demostrando que todo el intelecto, toda la sabiduría racional que ellos tenían era totalmente vacía. No eran capaces de describir ni de conocer a ese Dios que históricamente había hecho un gran milagro en ellos. No fue capaz, ni nunca será capaz. Entonces, ¿qué le dice? Dice el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, mire, este Dios, aparte que es creador, aparte que es sustentador, que es sabio y soberano, es un Dios personal, es un Dios que se da a conocer, es un Dios que quiere que le busquemos. ¿Cuál es el propósito, el objetivo por el cual hacemos estas transmisiones? Mantenernos primeramente en unidad, todos los hermanos, con un objetivo, que sigamos buscando a Dios, que sigamos buscando su presencia, porque como dice el profeta Amós, buscadme y viviréis. Buscadme en tanto que estoy cercano. Entonces, en lo que se refiere a buscar a Dios, se debe hacer con reverencia, porque ahí dice el apóstol Pablo, si en alguna manera puede hallarle. O sea, el Dios que yo les presento no es igual a esa cantidad de dioses que ustedes tienen ahí, que son obras de arte, pero no sirven para nada, porque el sol y el agua los va desgastando. No, el Dios que yo les presento es superior a todo. Es un Dios espiritual, es un Dios que llena toda la creación más allá de lo que nosotros podemos comprender. Entonces, esa búsqueda en reverencia conlleva otras cosas. Si yo quiero buscar a Dios, el apóstol Pablo les presenta unas maneras. Número 1, que omitan la idolatría. Porque dice el versículo 29. Bueno, en el versículo 27 y 28, el apóstol Pablo está haciendo referencia a que nosotros somos creación de Dios y que Dios puede y quiere estar en el corazón de todos nosotros. Y que Él ha puesto algo de Él que es el Espíritu. Por eso dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. En ese aspecto, Pablo está hablando una proposición filosófica que alguno de ellos había dicho. Pero de nada les sirve porque ellos se quedaban en solamente la razón. Entonces les dice, mire, ustedes deben omitir la idolatría. Ustedes deben abandonar la idolatría. Porque dice, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. O sea, si ustedes en cierta manera llegan a comprender que nosotros somos una expresión, algo tenemos de Dios, ¿por qué ustedes están pensando que Dios entonces es una imagen, es un ídolo? ¿Pero por qué ustedes lo hacen? Renuncien a la idolatría. Ahora, si ustedes renuncian a la idolatría, eso genera intrínsecamente un nuevo paso, y es el arrepentimiento, porque va de la mano. Usted no puede renunciar a algo si no reconoce que está mal, y eso es lo que significa en cierta manera arrepentimiento. Mire lo que dice el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, ya ustedes me escucharon, ya yo les presenté al Dios no conocido, ya ustedes lo han visto y a través de mí lo han sentido, pero ahora hay una orden de Dios: arrepiéntanse. Arrepiéntanse, porque esta idolatría no los puede salvar. Toda esta ignorancia que ustedes han tenido, toda esta vaciedad que la ciencia les ha dado, de nada les ha servido. Por eso yo les pido que se arrepientan. Que se arrepientan. ¿Quiénes? Todos los hombres. ¿En dónde? En todo lugar arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque aquí hay otro aspecto más que le presenta el apóstol Pablo, y es la conciencia de que va a haber un juicio. Recuerden que ellos tenían la muerte, o sea, como algo normal. Listo, el hombre murió y ya. Pero Pablo dice, no señor, se muere el cuerpo, pero como nosotros tenemos algo de Dios, Él nos ha hecho a su imagen, somos eternos, necesitamos pasar por un juicio.
Entonces la única manera es ir bien asesorado, bien acompañado por el abogado de abogados que se llama Jesús de Nazaret. Entonces le dice en el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí el apóstol Pablo le dice, va a haber un día en que Dios lo va a juzgar a usted, uno y a mí. Nosotros tendemos otro estado porque la iglesia no pasa por el juicio ante el gran trono blanco, la iglesia pasa por el tribunal de Cristo, porque nosotros no podemos después de permanecer en Cristo ser condenados. Seremos juzgados para recibir galardones. Pero todo aquel que murió sin recibir a Cristo, en aquel día será levantado y pasará ante un tribunal, pero no de galardones, sino de juicio severo de condenación, que es el juicio ante el gran trono blanco. Y allá se le leerán todos los argumentos por medio del cual justamente será condenado y lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y allá estará por los siglos de los siglos, donde el gusano nunca muere ni la llama nunca se apaga, donde será el lloro y el crujir de dientes, y donde estará nada más y nada menos que con el diablo ahí condenado. Imagínese cómo estará de endiablado, y también con el falso profeta y el anticristo. Todos los secuaces del diablo estarán allá. Y por eso es que Cristo nos manda que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, por los medios, por las redes, por donde sea, pero que la gente escuche que hay un juicio y que Cristo viene pronto por su iglesia, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado. Por eso, amigo, usted descarriado, arrepiéntase ahora. Usted que ha perdido la comunión con Dios, pídale perdón a Dios. Nosotros como iglesia pidámosle siempre misericordia al Señor, procuremos humillarnos todos los días delante de Dios, mantener esa comunión, porque no sabemos el día ni la hora en que Dios nos llame a cuentas. Hay que tener una conciencia de un juicio, porque después de que una persona se muera, dijo el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Cristo te puede perdonar por lo que hayas hecho o hayamos hecho en esta tierra. Pero si alguien se murió sin arrepentirse, si la muerte lo sorprendió, no hay más salvación. Se acabó la misericordia. En el infierno no hay misericordia. La misericordia es aquí en la tierra para todo aquel que vive, porque más vale perro vivo que león muerto. Hay una conciencia de juicio, y me imagino los ojos desorbitados, quizás como algunos de los que me están oyendo. ¡Uy! ¿Cómo se le ocurre estar predicando eso en esta época de tanto estupor? ¡Uy, no! Eso es terrorismo. Llámelo como lo quiera llamar. Eso es realidad. Las personas que se están muriendo por el COVID o por cualquier otra causa y no se arrepienten, así se le hagan ayunos, así se le hagan rezos, así se le hagan responsos, así se le hagan cabo de año, así se le haga lo que se le haga. Si se perdió, se perdió, y si se arrepintió, se salvó, y no hay más nada más que hacer. Por eso ahora, hoy es el día aceptable. Hoy usted que me ve y que me escucha, que la conciencia le acuse y le dice, no estás bien con Dios. Hoy es el día que hay que decir, Señor, perdóname. Te he ofendido, perdóname, te he desagradado, Espíritu Santo, te he contrictado, perdóname, Padre, he hecho lo que no te agrada, he hecho lo que no me conviene, perdóname. Y Dios será amplio en perdonar, porque el Señor se goza en extender su misericordia para siempre. ¿Cómo podemos nosotros evadir ese juicio? Reconociendo su oferta. Ahí el apóstol Pablo les dice que será juzgado dando fe con haberle levantado de los muertos. Recuerde que Pablo, desde que empezó en Atenas a predicar, les recordaba el evangelio de Jesús. Es decir, la buena nueva de salvación. Si usted lo acepta, si usted viene a Él, usted será salvo. Y ellos decían, ¿salvo de qué? Si nosotros somos atenienses, nosotros somos lo máximo. Pablo dice, lo máximo para acá, eso no sirve para nada. Ustedes necesitan a Cristo. Y hoy necesitamos a Cristo. Hoy hay mucha gente que dice,
A mí yo lo que necesito es plata, yo lo que necesito es fama, yo lo que necesito, hay muchas mujeres que dirán, ¿con esto? Ay, papito, usted lo que pasa es que está envidioso, porque con esto puedo conseguir lo que quiera, menos la salvación, menos la paz, menos la dignidad. Y si es el hombre, vea, con esta, vea, las lucas, con esto puedo conseguir. Usted podrá comprar conciencias, podrá comprar cuerpos, podrá comprar humanamente lo que pueda, menos su salvación, menos la felicidad, menos el gozo. Usted podrá amenazar y decir, yo doy por mi orden, se vive o se muere. Mentiras. Un día Dios también lo va a llamar a cuenta y le va a decir, era yo el que no permitía. Dios es el que tiene control de todas las cosas, amados hermanos. Por eso nosotros debemos procurar reconocer su oferta, porque Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto por su iglesia. Amados hermanos, Pablo nos da unas conclusiones, y es que quien escucha con la razón se burla. Como muchos de los que de pronto hoy, en este momento pueden estar escuchando, pueden estar diciendo, lo mismo de siempre, el mismo cuento de siempre, que si no se arrepiente se va para el infierno, lo mismo de siempre. Eso es cuento trillado, es lo que Dios ha mandado. El apóstol Pedro en la segunda carta dice que en los postreros tiempos habrá burladores que dirán, desde que estamos oyendo del advenimiento de Cristo, ¿y cuándo ha llegado? Eso lo decían desde ese tiempo, pero Él va a volver, porque los ángeles le dijeron a los discípulos, así como le habéis visto ir, así mismo volverá. Y el mundo se sorprenderá cuando los cielos se abran y vean venir al Hijo del Dios viviente montado sobre un caballo, vestido con ropas reales, y en su mundo un nombre que se llama Fiel y Verdadero, y con su espada herirá a todas las naciones, y todo ojo le verá. Todas las pantallas gigantes del mundo se conectarán en un instante, porque cuando eso estará reinando el anticristo, él gobernará todo y todos mirarán. Hay un espectáculo en los cielos y por eso todo ojo le verá en ese tiempo. Por eso es mejor ahorita verle por la fe. Acepta a Cristo y será salvo. Y nos vamos en el rapto. No tenemos nada que ver con eso. Ahora, otra conclusión que podemos extraer aquí es que lo que para unos es locura, para otros es poder de Dios. Porque dice el texto en el versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, palabrero loco. Y jajaja, riéndose. No, eso fue perder el tiempo. Yo pensé que tenía algo bueno, pues que con el cuento de la resurrección. Vamos de aquí. Pero dice la palabra, versículo 34, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. O sea, siempre que se predique la palabra, pueden haber 50 personas escuchando un mensaje. Pueden haber 20 riéndose, mascándose las uñas, mirando para el techo y diciendo, y ya va a acabar, y no, que demora. No. Pero otros están diciendo, gracias Señor por esta palabra. Gracias Señor porque yo estaba perdido pero siento paz. Voy a decidirme a juntarme con ellos. Porque una conclusión más es que los creyentes siempre se juntan con los santos para adorar a Dios. Siempre se juntan. Quiero ir cerrando esta enseñanza con esta expresión que dijo un hombre de ciencia llamado Tryon Edwards. Él escribió diciendo, la ciencia ha dicho a veces que se opone a la fe y que es incompatible con ella. Sin embargo, toda la ciencia se basa en la fe. Mire lo que está diciendo un hombre de ciencia. Hay muchísimos más, pero quise tomar esta frase. Dice, pues supone la permanencia y uniformidad de las leyes naturales, algo que nunca puede ser demostrado. Es decir,
Este hombre de ciencia está diciendo, los argumentos lógicos que nosotros pretendemos tener para refutar la fe, es precisamente la fe la que la sostiene. Entonces es totalmente incoherente nosotros pretender decir que la fe no necesita, la ciencia, no necesita de la fe. La ciencia la creó Dios en un orden. Recuerde lo que dijo el proverbista, el alma sin ciencia no es buena. El alma con ese conocimiento de la palabra, sin ese temor de Dios, no es buena. No es buena. Y por eso los prevaricadores cometen muchos males, los que no tienen en cuenta la ciencia de Dios, los que solamente quieren es números, quieren leyes humanas. Ellos cometen muchos pecados, muchas transgresiones, muchas injusticias, pero el que tiene la ciencia de Dios, esa sí no es vacía. Él hará muchas proezas de parte de Dios. Amados hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque necesitamos siempre de su socorro.